Hola, buenas tardes. Soy Mateo Sancho de la agencia EFE y quería preguntarle a Rodrigo cómo ha sido este salto tan brutal en su carrera, de hacer concursante a seguir haciendo cortos y de repente, boom, este proyecto con 8.000 copias en todo el mundo y, bueno, reconocimiento en Sundance y, bueno, expectación mundial, ¿no? Gracias. Pues esto demuestra una vez más que nadie sabe nada, porque a priori daría la impresión de que hemos hecho la película siguiendo sistemáticamente las reglas de lo que debe hacerse para tener un éxito, para contravenirlas una por una. Una de las razones por las que me sentí atraído por la película desde el primer instante es porque era imposible de hacer. Era una insensatez absoluta y es una razón perfecta para lanzarse desde un 18º piso. Y sencillamente se ha convertido en una bola de nieve que ha ido creciendo y creciendo de forma imparable, pero no ha sido algo ni meditado ni controlado. Toda nuestra energía estuvo enfocada sencillamente en hacer la mejor película posible, convencidos de que aunque contábamos con las herramientas más insensatas en nuestras manos, teníamos todo el material necesario para hacer un thriller de alta intensidad que golpeara en el estómago al espectador. Hola, Rodrigo. Enhorabuena por la película, en primer lugar. Aún estoy en estado de shock. Eso me ha encantado. Sí. Y bueno, comentarte, me ha recordado un poco a Vértigo, tanto en los títulos de crédito al principio como en ciertas imágenes, la idea del hombre en un ataúd. Y te quería preguntar si es director de referencia tuyo o no, Hitchcock. Sin duda, en esta película lo ha sido, porque si quieres poner en marcha un reto técnico y narrativo de esta magnitud, más vale que te fijes en el mejor. Y el mejor sin duda es Hitchcock. Y él llevó a cabo este tipo de planteamientos insensatos contra el sentido común en sus años dorados, como Náufragos, rodada en mitad del océano, en una barca, sí, o La soga, en un único plano secuencia. Lo que sucede es que cuando te planteas hacer esta película, de repente te sientes muy solo, porque empiezas a analizar esas referencias, como sucede en Náufragos, y de repente ves que se cuenta con una cantidad de elementos de los que no dispones. En Náufragos, por ejemplo, hay 9 personajes diferentes, puedes estar con 2 de ellos, si te aburres de ellos puedes cambiar a otros 2, el mar cambia, hay calma, de repente se desata una tempestad, en el cielo es de día, después es por la tarde, vienen las nubes, las estrellas salen por la noche. Hay una serie de elementos con los que de repente no te encuentras, porque tienes un actor y una caja. Tienes a un tío tirando alto y límites a unos 3 centímetros de su nariz. Y un ataúd no es transparente exactamente. Así que lo primero que tienes que hacer es dinamitar esas paredes. Lo primero que tienes que hacer es explotarlas y tratar la localización como cualquier otra. Como si todo estuviera sucediendo en Nueva York, en la jungla tropical o en un gigantesco planeta. Confiando en la historia en sí misma, confiando en su tamaño. Recuerdo que al principio me preguntaban, ¿esto será algo experimental, oscuro, extraño para museos? Y la respuesta siempre era no, será Indiana Jones dentro de una caja. De hecho, el reto ni siquiera era llevar Náufragos a la caja, sino con la muerte en los talones a la caja. ¿Por qué pensaste en Ryan Reynolds para interpretar este papel? ¿Y fue muy duro el trabajo de preparación actoral con él? Pensé en Ryan Reynolds porque es un actor sensacional. Lo vi en The Nines, una película de John August hace 3 años, una película que han visto unas 16 personas en el planeta, una de ellas la madre de Ryan Reynolds. Y ahí descubrí a un actor con una capacidad de desarrollar las emociones más comprometidas y profundas con actos muy pequeños y un sentido del timing sencillamente extraterrestre. Y si vas a hacer una película con 4 elementos, más vale tener un sentido muy profundo y matizado del detalle. Él tiene un sentido del ritmo absoluto. Fue duro, fue increíblemente duro para él. Lo devolvimos a Los Ángeles con la espalda sangrando, con los dedos literalmente achicharrados por el calor del encendedor, con la piel, en el mejor de los casos, exfoliada. Y esa fue la parte sencilla. La parte emocional fue mucho más dura, porque desarrolla todo el catálogo humano de emociones extremas posibles. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Quién soy? Me gustaría preguntarte si esta historia la tenías hace tiempo, este proyecto, o realmente lo tenías hace poco y la has realizado, ¿no? Realmente enhorabuena por tu obra, porque me ha gustado realmente. Yo creo que nos ha gustado a todos. Gracias. Pues no me lo digas, escríbelo. El guión no es mío, por lo tanto la idea no es mía. Y te garantizo que si
quieres llevar adelante una película de hora y media dentro de una caja, más vale tener el guión perfecto en tus manos. A mí me encantaría decir que llevé adelante con enorme talento una obra menor para conducirla a un terreno noble, pero esa nobleza estaba en el papel. Más vale tener un mecanismo de relojería absolutamente perfecto. Y el caso además de Berry se sostiene en el hambre de saber. Al principio de la película, en el minuto 8, uno desea abandonar el cine porque cree que no lo va a poder soportar más, porque su cuerpo se revela, porque empieza a hiperventilar y las axilas empiezan a tomar un tono parecido a las de Camacho. Pero uno no puede abandonar la sala porque necesita saber qué va a suceder después. En mi opinión, todo ese mérito procede ya desde el principio, desde la escritura. Lo que sí es cierto es que este guión se puede rodar de muchas formas distintas, y una de ellas, y posiblemente la más sensata, es rodar lo que sucede en el exterior, rodar los otros personajes, traer algo de oxígeno al interior. A mí me parecía personalmente una forma perfecta de arruinarlo todo. Y paradójicamente, en mi opinión, eso hubiera hecho la película mucho más pequeña. Siempre la percibí como una película grande, porque el tamaño de las historias no depende de los centímetros cúbicos, y en mi opinión, si se hubiera rodado de la otra manera, en el mejor de los casos, hubiéramos tenido un buen episodio de televisión. Rodrigo, bueno, creo que tu película tiene mucho mérito. A mí me ha hecho pensar en REC en cuanto a buscar nuevas fórmulas de expresión para el cine y experimentar, y también me ha recordado la situación que viven los mineros en Chile. Esas noticias, ¿no?, que vamos siguiendo día a día, esos enterrados también, que se te ha pegado a la realidad, ¿no?, de alguna forma la película. No sé si tú lo has pensado. Sí, yo la parte de Chile la diseñé yo personalmente, intentando... Claro, estas cosas sencillamente suceden, uno no puede anticiparlas. Pero claro, una vez más se demuestra que la realidad siempre supera la ficción y que por insensata que pueda ser cualquier tipo de premisa, la realidad se adelanta a todo. Desde luego, el episodio de Chile encierra su propia película, que en cierta manera ya hizo Billy Wilder cuando hizo El Gran Carnaval, que tiene mucho que ver con lo que sucede ahí dentro y con el show mediático además que se organiza alrededor. Una historia en sí misma apasionante que Danny Boyle hará el año que viene. Seguramente no. Yo, además de felicitarte, también me guardo para escribir. Aquí. Hola. Ya lo escribiré en lugar de decirlo, pero por eso hago una pregunta, un comentario muy cortito, aparte de Billy Wilder, que ha salido la película, obviamente, y se explica muy bien lo de salir con la cámara fuera, posibilidad de arruinar el discurso. Pero vamos, a mí me gustaba pensar en una de las obras maestras de Roger Corman, La Obsesión, si hubieran tenido móvil. Entonces, creo que es fundamental que exista un móvil, en este caso no un móvil, un teléfono móvil, para que la historia tenga un desarrollo dentro de su espacio cerrado. Sí, es verdad, en la historia del cine hay un puñado de películas que han tenido alguna secuencia que se desarrolla dentro de un ataúd, en un entierro prematuro o algo parecido. Y la más larga de ellas seguramente dura 7 minutos y probablemente sea Kill Bill 2. No tengo un gran rastreo del género ataúdes en la historia del cine, aunque estoy bastante seguro de que uno de los pocos logros en mi corta carrera es haber hecho la mejor película de la historia íntegramente ubicada en una caja, con un solo actor. No es un gran logro, pero es el mío. Y una vez más, cuando empiezas a analizar estas escenas, te sientes bastante solo porque no hay demasiadas referencias en realidad. Al final de The Vanishing, por ejemplo, hay una secuencia muy agónica y espectacular, pero que dura 2 minutos. Incluso Kill Bill 2 dilata más allá del aparente sentido común una premisa que se antoja imposible con una escena de 7 minutos, que es magnífica, pero cuando tienes que estar 94 minutos dentro de una caja, más vale que inventes un par de cosas. Y en nuestro caso, todo pasó precisamente por trascender el sentido común. Lo primero que hice fue no pensar en la localización en absoluto, sino en la historia en sí misma y las emociones que quería despertar en el público. Después, en segundo lugar, en las herramientas cinematográficas adecuadas para lograrlo, sin pensar en si eran posibles o no dentro de una caja, porque si te centras en eso, te vas a limitar a ti mismo, te vas a centrar en las restricciones, y lo que
intentábamos es no tener ninguna restricción, sino fluir con absoluta libertad. Insisto, dinamitar las paredes de la caja. Así que si era necesario girar alrededor del actor, aunque sea imposible hacer un traveling de 360 grados en una caja, no se renunciaba a esa posibilidad, solo se pensaba que era la herramienta adecuada. Si hacía falta filmar cámara al hombro con planteamientos muy orgánicos, muy espídicos, para conseguir llevar una violencia enorme a una determinada secuencia, no se pensaba que obviamente es imposible rodar cámara al hombro dentro de una caja, o si hacía falta usar una grúa. Y después, y solo después, se buscaba la forma de hacerlo dentro de una caja. Para eso se diseñaron y construyeron 7 ataúdes diferentes, para conseguir llevar adelante esos planos imposibles que hacían falta para conseguir una película imposible. Uno de ellos con paredes móviles propulsadas por un sistema de rodamientos hidráulicos para poder mover la cámara mientras las paredes se ponían y se quitaban, y hacer así un traveling que además estaba sucediendo en tiempo real, sin pantallas verdes, sin 3D a posteriori. Una de las obsesiones era hacer una película absolutamente rugosa, tangible y física. Buried, por encima de todo, es una experiencia física. No es una película para ser vista, es una película para ser experimentada. No es para verla con los ojos, sino con los huesos, con los músculos, con la sangre, con el cuerpo completo. El objetivo es que el espectador abandone la sala con 2 kilos menos de peso. Siguiente pregunta, por favor. Sí, bueno, yo quería hacer una pregunta a los productores, partiendo de la base de que no sé por qué, pero intuyo que no debe ser la película más cara del cine español este año, pues supongo que deben estar muy contentos del resultado, y quería preguntarles si, bueno, y del éxito que creo que va a tener, ¿no? Y quería preguntarles si pensaban, si ellos tenían la esperanza cuando se hizo la película que iba a salir, bueno, una película tan comercial tal y como se planteó. Bueno, contesto yo mismo si quieres. Básicamente, cuando nosotros cuando producimos una película no pensamos en la comercialidad, sino en lo que nos apetece como espectador ver en la pantalla. En este caso, pues el guión de Buried era único, o sea, lo leímos y nos pareció algo que no hemos visto nunca en el cine, y algo que nos apetecía realizar, y sobre todo cuando se lo pasamos a Rodrigo y él se mostró tan entusiasmado y tan seguro de cómo se iba a hacer y cómo se iba a trasladar a la pantalla ese guión, pues ya nos dejamos ir con el proyecto. La dimensión comercial pues ha ido creciendo, pero al final no deja de ser una película que hemos hecho con pasión y mucho amor, y que bueno, que ha crecido, y ya veremos a dónde llega. En cualquier caso, aunque no es la película más cara del cine español, para nosotros ha sido muy cara, porque ha sido una propuesta personal nuestra y profesional, y bueno, obviamente estamos muy satisfechos del resultado que está teniendo la película en la actualidad. Hola, buenas tardes. En tiempos de guerra hay todo tipo de torturas. Estoy aquí al fondo. Hola. Y no, era para preguntar si sabíais si había algún caso, en fin, es una acusación muy gorda la que se hace en la película de que el gobierno norteamericano pasa de este tipo de situaciones. Y era para saber si vosotros pensabais que o el guionista lo ha sacado de una situación real, se sospecha. Y luego también me gustaría que me dijeras en qué tipo de enterramiento piensas para ti. Empezaré por la segunda. Yo opto por la cremación. De hecho, estamos pensando precisamente en la secuela de esta película, y Cremado sería el título probablemente más comercial. Si usamos términos hitchcockianos, para mí Irak siempre fue el MacGuffin. A mí me entusiasman los thrillers políticos, pero Buried no es uno de ellos. Del mismo modo que me encantan los musicales, pero puedo asegurar que Ryan no canta en ninguna de las secuencias. Sin embargo, hay una parte que a mí me parece más poderosa. Quiero decir que las verdades políticas o ideológicas suelen tener una duración de una validez de 6 semanas. Inmediatamente aparece una nueva información que da una nueva luz a lo que uno había visto y lo obliga a reevaluarlo todo por completo. Sin embargo, las historias de premisas muy limitadas suelen tener un alcance alegórico y una capacidad metafórica muy poderosa. Es como cuando uno lee las historias de Richard Matheson de los años 50 o 60. Cuando uno ve El diablo sobre ruedas, por ejemplo,
ejemplo, basado en un relato suyo, y uno únicamente tiene un camión y un coche durante hora y media, pero al final de la película resuena en su interior de una forma mucho más profunda, que no es obvia, que no es demasiado evidente y que sin embargo es enormemente profunda y que se extiende con ramificaciones y con raíces, como como sucede en Soy Leyenda o como sucede en El Hombre Menguante, o incluso en las películas de Romero de los 70, cuando uno ve Zombie, cuando uno ve el original Dawn of the Dead y lo que está viendo es zombies atacando un centro comercial, pero de alguna manera hay un comentario social mucho más poderoso. En mi opinión, trascendiendo lo ideológico, esto es una lucha principalmente es un thriller de alta tensión, y además, y es una de las partes por la que la gente se siente tan comprometida con el personaje, el verdadero enemigo de Paul Conroy en cierto sentido es la burocracia, y la gente se siente tan cercana y empática hacia el personaje no porque recuerda que el fin de semana pasado fue enterrada viva y comparte recuerdos, esto no ha sucedido, o eso espero, sino porque todos hemos tratado de cambiar de compañía telefónica y nos hemos pasado 40 minutos presionando uno, presionando dos, presionando uno, tratando de hablar desesperadamente con un ser humano, y cuando por fin lo hemos logrado, descubrimos que somos su problema y que su único objetivo en la vida es que nos convirtamos en el problema de otra persona. Esa es uno de los motores de la película, esa sensación de frustración absoluta que acompaña esta agónica pesadilla. Cómo esta comunicación resulta imposible. Uno tiene un instrumento a priori creado para facilitar la comunicación y al final da lo mismo estar en mitad de una caja que en mitad del océano, que en mitad del espacio exterior, porque todo se hace muy complicado. Esto trasciende ideologías, trasciende países, trasciende sistemas políticos, y uno se ve reconocido en todo eso, como el personaje que a 9.000 kilómetros de ahí toma una decisión probablemente mirando su hoja de cálculo sin responsabilizarse de las consecuencias reales que tiene apretar una determinada tecla. Las cosas tal vez no sucedan exactamente de esa manera, pero todos nos hemos sentido muchas veces en situaciones análogas, en situaciones afines. Es una de las razones por las que la gente acaba con las uñas blancas en el mejor de los casos. Lo habitual es acabar sin ellas. Siguiente pregunta, por favor. Hola. Hola. ¿Cómo habéis conseguido quitarle tensión al rodaje? ¿Cómo has conseguido quitarle tensión al rodaje? Me imagino que para que, claro, o sea, rodando lo que estáis rodando es el dramatismo, la tragedia. No lo hemos conseguido. ¿Cómo habéis hecho? ¿Bromas? No, de verdad. No. No es que la película se hiciera en 8 semanas o en 5 porque no había tiempo. La película se hizo en 17 días. En 17 días. Eso significa que en lugar de hacer el número habitual de 8 o 10 planos diarios, en el mejor de los casos, si alguien es especialmente rápido, 15, 17, se hacían sistemáticamente 30, 35 planos diarios, todos los días. Un día hicimos 52 planos diarios. Aquella era una fábrica de galletas. No había tiempo para nada más que para rodar. Y las condiciones fueron especialmente agónicas y extremas. Digo esto sin un ápice de orgullo, solo con la esperanza de que nadie permita que esto vuelva a suceder. Para Ryan especialmente, físicamente fue enormemente duro. Él volvió a Los Ángeles, insisto, en estas condiciones desastrosas. Pero eso se tradujo al resto del rodaje. Yo nunca he sufrido más en toda mi vida, lo puedo garantizar y certificar. Nunca he sufrido más en toda mi vida que en esos 17 días. El grado de tensión y concentración máximas que hay que mantener en uno y en todos los demás para hacer posible lo imposible, porque no eran facilidades lo que encontrábamos alrededor, es extremo, y algún año de vida seguramente se nos quedó en el camino, pero creemos que merece la pena. Lo creemos ahora porque aún nos quedan años de vida. Cuando estemos a punto de morir y sepamos que podríamos haber vivido otros 5 años, lo veremos de otra manera. O sea, que no habéis tomado ansiolíticos, o sea, las pastillas las habéis repartido un poco entre el set. No, pero las circunstancias eran tan tensas en el rodaje que era frecuente ver a miembros del rodaje abandonando el set porque no aguantaba la tensión de lo que estaba viendo. A pesar de estar viendo la caja, estar viendo el equipo de iluminación, un señor con un micrófono y otro con una gorra. A pesar de eso, en cuanto se asomaban a la pantalla del combo, era tan agónico lo que experimentaban y tan verosímil, tan brutalmente verosímil la
enorme interpretación que desarrollaba Ryan Reynolds, que debe ser vista con rodilleras, que tenían que recordar de vez en cuando que seguían vivos y tomar algo de aire fresco. Claro, es que te lo preguntaba porque, por ejemplo, en Funny Games, en Michael Haneke, tanto en su ópera prima como el remake, las escenas más duras, él utilizaba bromas y risas con los actores. O sea, entonces quería saber si te habías valido de algún artefacto para un poco quitar esa tensión que me imagino que Ryan la ha vivido, pero muy en primera persona, al igual que tú, claro. No usábamos ningún artefacto para quitar nada. Había muy poco espacio en esa caja y entre ellos había muy poco espacio para ningún tipo de risa. Nos divertimos mucho ahora en los coloquios que hacemos juntos, en el tour que estamos haciendo ahora por los Estados Unidos. Ahora están fluyendo todas esas risas que no salieron en su momento. En ese momento no había espacio para otra cosa más que para rodar. Para que te hagas una idea, ni siquiera se ensayó. Una de las decisiones que se tomaron al principio es que no se iba a ensayar. Ryan quería descubrir las cosas al mismo ritmo y velocidad que las descubría Paul Conroy, para enfrentarse a todos estos retos, en cierto modo, en tiempo real. Y llegó un momento en que la velocidad era tan extrema y el entendimiento mutuo tal que directamente no ensayábamos ni siquiera las tomas. El primer ensayo era directamente rodado y de esta manera la película evolucionaba de una forma orgánica muy salvaje por otro lado, pero ese sentimiento agónico y ese sentimiento de pesadilla extremo y objetivo de alguna manera ha nutrido también la película y puede percibirse. Es una de las razones por las que el espectador al acabar la proyección busca un masajista de guardia. Hola, al hilo de lo que estabas comentando ahora, te quería preguntar si habéis rodado de forma cronológica, o sea, según el argumento de la película, y luego también supongo que al tener que rodar en 17 días tendrías que llevar todo muy preparado de antemano y supermascado, o si has ido variando cosas sobre la marcha. Y una tercera pregunta... tendrás que recordar. Bueno, luego te lo recuerdo. Sobre la iluminación... que a la hora de ver la película da la sensación, no sé, quiero que me expliques un poco, o sea, la utilización dramática de los distintos tipos de luces que has utilizado en distintos momentos, jugando, no sé, con el móvil, con la luz esta verde que había y tal, la linterna. Vale, la primera era... La primera se había rodado de forma cronológica. Sí, en esta película ha habido muy pocas ayudas, todo era problemático a la hora de, me refiero a logísticas, a la hora de llevar adelante un proyecto imposible, por lo tanto todas las que tuvimos a nuestro favor las aprovechamos, te lo garantizo, y una de ellas es que si ruedas en una localización puedes rodar cronológicamente, algo que era absolutamente necesario para el desarrollo además de la historia. Siempre sabíamos de dónde veníamos y a dónde íbamos y partíamos de ahí. La verdadera pesadilla de rodar esta película no es rodarla enteramente dentro de una caja, sino rodarla enteramente dentro de una caja en tiempo real. Todo tiene que cortar consigo mismo, es decir, Ryan corta y monta consigo mismo. Si algo no funciona bien en una posición física o algo parecido, no puedes cortar al plano de reacción, no puedes cortar al otro actor porque no hay otro actor, no puedes mostrar un punto de vista porque es madera, tienes que quedarte con él en todo momento, todo tiene que tener una coreografía perfecta y emocionalmente además es muy duro, porque una de las razones por las que Dios inventó la elipsis en el cine es precisamente para poder ir solamente a las situaciones significativas y eliminar tiempos muertos. Si en una película convencional un actor se rompe por dentro, llora, podemos cortar un exterior de Central Park y después seguir adelante con la historia. Aquí tenemos que ver cómo se rompe, cómo se recupera y cómo sigue adelante. Y además eso no puede ser un valle de atención y hay que mantener la cuerda tensa. La otra pregunta tenía que ver con que se rodó en 17 días. Bueno, iba por ahí, que al rodar en 17 días, si ves tenía que rodar cronológicamente y si lo llevabas todo muy mascado al rodaje o tuviste que improvisar cosas sobre la marcha. Todo tiene que ir muy mascado y además si solo tienes 17 días más vale que dirijas con el cerebro de un montador porque vas a tener que recoger la materia prima que necesitas para recomponer el puzzle a posteriori. No tienes margen para poder rodar todo desde todos los puntos de vista posibles y que otro haga el trabajo, lo cual no significa que no hubiera un determinado margen para reaccionar alerta en tiempo real a la realidad, porque una de las obsesiones para poder llevar adelante una historia como esta era que la película se reinventara a sí misma cada 8 o 10 minutos, que visual y estilísticamente también evolucionara conforme lo hacía la historia y el personaje, de manera que siempre había que estar muy alerta para que si en algún momento detectaba que algo se estaba repitiendo, se encontrara una manera de llevarlo hacia otro terreno, pero con un esqueleto absolutamente riguroso. Respecto de la iluminación, una de las razones
por las que se quería convertir la película en una experiencia física es para que la gente se viera proyectada a la fuerza al cerebro vapuleado de Paul Conroy y que viviera las experiencias que él vivía y en la medida en que él las vivía. Que nadie viera nada que él no viera y que nadie supiera nada que él no supiera, para que la identificación fuera absoluta. Por eso salir de esa caja lo hubiera arruinado todo. Y la luz es un elemento fundamental para todo esto. En una película convencional, cuando tienes oscuridad, tienes esa falsa oscuridad en la que asumes que puedes ver algo que el protagonista no puede ver, para que tú puedas seguir esa acción aunque él se vaya golpeando con las paredes. En esta película, cuando hay oscuridad, hay negrura absoluta. Ves lo que ve Paul Conroy. Si él no puede ver, solo puedes oír. Si él solamente escucha, nosotros solamente escuchamos. Y cuando usamos luz, es de forma práctica, como dicen los sajones todo el rato. Es decir, en el 90% de las ocasiones en que tenemos un encendedor, esa es la única fuente de luz que existe en la película. Eso significa que teníamos siempre el diafragma en su posición más extrema, con una profundidad de campo estrechísima, con lo cual el foquista se pasó surfeando toda la película, te lo garantizo, y vives todo el rato en el abismo, estás siempre en un equilibrio muy delicado. Si quieres hacer una película como esta, más te vale no tener miedo a la oscuridad, porque vas a estar en las posiciones más extremas posibles. Cuando usa el teléfono móvil como fuente de luz, que es algo que uno haría si se encontrara en esas circunstancias, solo vemos lo que muestra de verdad ese teléfono móvil. Por supuesto, esa luz no procede de un teléfono móvil real, que no podría impresionar la película, sino que es un sistema de LEDs, pero en todo caso la percepción por parte del público es la misma. Todo lo que no caiga en ese margen de influencia lumínica es negrura absoluta. Lo mismo vale para la barra de iluminación, el glow stick verde, para la linterna que no acaba de funcionar bien, convirtiéndose casi una metáfora de la propia vida de Paul Conroy que pende de un hilo. Y de hecho, cuando encendíamos la linterna, que era una fiesta, porque era cuando por primera vez teníamos luz por comparación. Encender esa linterna era como encender un cirio en una película convencional. Todo es lo mismo que en un thriller de máxima intensidad, con una diferencia de escala. ¿Recordáis la escena, por ejemplo, en la que él se gira completamente en la caja y coloca su cabeza donde estaban los pies, dilatando el tiempo hasta el extremo? Es una aventura en sí misma, se está desplazando 0 centímetros para ser concretos, pero en términos de emoción, por parte del espectador, es como ascender la escarpada pared de los cañones del Navarone. Solo hay una diferencia de escala, pero la sensación cuando uno acaba de ver la película es que Ryan ha recorrido 150 kilómetros, saltando entre pirámides, huyendo de habitaciones que se estrechan llenas de pinchos en el último segundo, respondiendo los enigmas de la esfinge y nadando por oscuros ríos. Sí. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta, por favor. ¿Hay alguna pregunta más? Bien, creo que te has explicado perfectamente. Muchísimas gracias.